Buenos días a todos. Estamos aquí en Cultura Digital .p. Ese es el programa de la semana del lunes 14 de septiembre. Estamos aquí una vez más gracias a nuestros aliados. Principalmente quiero agradecer a Magic Media por encargarse de la producción general del programa. Al mismo tiempo, comentarles que en la página web, en culturadigital.p, ustedes pueden encontrar el material base de este programa, ¿no? Para aquellos que nos ven por primera vez, el programa busca construir un consenso alrededor de la sociedad de la información y el conocimiento sobre la base de que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio, y que en realidad de lo que estamos hablando para el desafío digital tiene que ver más con elementos culturales que con elementos tecnológicos en realidad. En esa línea, ¿no? No se olviden de escribirnos a smarcone@culturadigital.p para cualquier cosa cualquier duda que tengan sobre esta propuesta, este marco teórico. Pueden visitar nuestra página web culturadigital.p. En breve estoy admitiendo al invitado de esta semana, ¿no? Justamente que va a tener relación con la coyuntura, ¿no es cierto? Vamos a ver seguridad y privacidad, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Hoy nos acompaña Oscar Montezuma. Oscar es el director de Newbox, ¿no? Que es la empresa pionera en asesoría legal e innovación digital, ¿no? Oscar, buenas tardes. No sé si ya nos escuchas. Sí, ahora sí. No pude conectarme por la computadora, pero por el celular me salvó. Ya, perfecto. No te preocupes. O sea, efectivamente, a veces esas cosas pasan. De hecho, yo mismo he empezado unos minutos después, porque el Zoom me estaba pidiendo que me registrara nuevamente en el aplicativo web. Bueno, Oscar, bienvenido. Gracias por estar acá. Justo le adelantaba a la gente que ya nos está escuchando que el tema de la semana tiene que ver pues con la coyuntura, ¿no? Circunstancialmente, porque es seguridad y privacidad, aunque en realidad, ¿no?, nos interesa más que los audios, las grabaciones hechas por celular, en realidad nos interesa más lo digital. Pero antes de eso, quería comentarte que yo recuerdo que has estado en el programa antes contándonos sobre justamente Newbox, ¿no? Y es interesante porque normalmente, ¿no?, un abogado me diría, ¿no?, que tiene su estudio, ¿no? Y tú no te has, digamos, tú no has definido Newbox como un estudio, sino lo has definido como una empresa de asesoría legal y de innovación, asesoría legal digital y de innovación digital. Cuéntanos cómo Sí, es eso. sí, lo que sucede es que históricamente, digamos, esta figura de empresa no está asociada a las firmas de abogados porque la forma como opera una firma de abogados es una forma bien tradicional, digamos, ¿no? O sea, si es que hay un sector de la economía que se mantiene bajo parámetros bien clásicos de cómo funciona, es un estudio de abogados, ¿no? En un estudio de abogados tú tienes a una junta de socios, que son todas las cabezas de la firma y que prácticamente definen, o sea, todo pasa por ellos, ¿no? Y ellos son los que venden, los que hacen el trabajo, los que deciden absolutamente todo, ¿no? Entonces, tú puedes incluso nombrar a un gerente general, pero el gerente general le reporta a la junta de socios, ¿no? Entonces, es un sistema bien distinto a cómo funciona una empresa en el mundo de la ley. Nosotros hemos tratado de replicar el funcionamiento más empresarial en el sentido de que tenemos áreas bien definidas que tienen profesionales de otras especialidades que tienen autonomía en decisiones. Entonces, por ejemplo, un socio de Newbox podría ser una persona que viene del mundo de TI, por ejemplo, no tiene que ser un abogado. Entonces, Ok. veamos diferente a todo, ¿no? Si te parece, mientras que vamos conversando sobre Newbox, aprovechamos justamente el medio en el que estamos, comparto mi pantalla y navegamos un poco por tu página web. ¿Qué te parece? Genial. Sí, justo estaba yo dándole una mirada minutos antes del programa. Déjame que muevo esto. Perfecto. Ya, ahora sí deberías estar viendo tu propia página web, Sí, exacto. ¿no? Claro, entonces ahí, ¿qué hacemos, no? A mí me gustó, me llamó la atención, bueno, además del calendario de eventos,
hay un blog, ¿no es cierto? El blog me parecía que tenía cosas muy interesantes, ¿no? La regulación de las redes sociales en Estados Unidos, qué hacer si soy víctima de fraude o publicidad engañosa en Internet, ¿no? Los mejores estudios de abogados en temas digitales según LeaderClicks, que me imagino deberá ser una institución de estas que rankea empresas legales, firmas legales. ¿Qué tan seguro es mi plataforma de e-commerce? ¿No? Todas me parecieron cosas e-commerce en tiempos de pandemia sumamente relevantes, ¿no? Y dejaban claro que estabas apostando al contenido, ¿no? Para construirte una comunidad de visitantes en tu página. Sí, ¿Cómo te ha sí, ido? es lo que buscamos hacer un poco también, publicar y difundir mucho en redes sobre lo que, además de lo que hacemos, recomendaciones de cómo navegar el mundo digital, ¿no? O sea, una de las cosas que nos ha pasado ahora en plena pandemia es que de pronto dejamos de ser los abogados que veíamos cosas raras, porque así antes la gente me decía, ¿no? De pronto ahora, cuando lo digital se convierte en la norma, entonces ya la gente entiende más también lo que hacemos. Entonces es algo que desde firmas digitales, desde asesoría en temas de privacidad, desde asesoría en cómo montar tu sitio de e-commerce, cómo comprar una solución de firma electrónica. Ese tipo de cosas se han convertido en parte de nuestro día a día y es algo en lo que está totalmente en el nicho en que estamos y apoyamos a clientes en todos esos temas, ¿no? Lo otro que me llamó la atención era el unboxing, ¿no? Hemos haciendo referencia a esto que pusieron de moda los youtubers, ¿no? Que se Sí. filmaban desempaquetando productos. Qué interesante. Lo hacíamos porque era una manera como de hacer el unboxing de lo que es Newbox, ¿no? Que Newbox tiene, o sea, el nombre, además, es otra diferencia frente al esquema de firmas de abogados, no son apellidos kilométricos, ni todos mis apellidos, ni nada de eso, sino más bien un concepto que el NIU viene del New Law, que es una nueva corriente de firmas de abogados que así como hubo un Airbnb para el mundo hotelero y un Uber para el mundo de los taxis, el New Law es como la nueva promesa de firmas de abogados mucho más frescas, profesionales que tienen una mirada más empresarial interdisciplinaria del servicio legal. Y el box era justamente apostar por ser un sandbox de experimentación constante y pensar fuera de la caja y tratar de traer cosas nuevas a la mesa diferentes al servicio legal tradicional. Me imagino que como a muchas cosas que tienen un pie en lo digital o los dos pies en lo digital, en el marco de la pandemia ha habido, yo no sé si decir la palabra boom, pero en todo caso se ha intensificado la agenda, se ha recompuesto, ¿no? A mí particularmente me pasaba que los interlocutores a los que había que convencer de cosas hace 6 meses, ¿no? Y que siempre tenían una excusa de por qué no hacer todavía, dar el paso a lo digital, son esos mismos los que llaman hoy día, ¿no? Necesitando cosas y queriendo hacer cosas. ¿Te ha pasado a ti algo similar? Mucho, mucho, mucho. Nos tocó, por ejemplo, asesorarle a una entidad financiera en plena pandemia en todo el cambio de su core bancario, por ejemplo, ¿no? Que fue una cosa interesantísima porque los plazos se movían rapidísimo, porque era un plan que si bien estaba previsto antes de la pandemia, en plena pandemia se frenó y luego parece que alguien dentro de la compañía vio la importancia de esto y fuimos con todo el tema. Entonces, ha removido los esquemas mentales de muchos empresarios y de muchas compañías porque se han dado cuenta que este es el momento en el que, o sea, se han visto forzadas a tener que hacerlo, en realidad. Así es que eso ha sido muy positivo, creo, para las Sí, empresas, para como asesores. totalmente. Ha sido seguramente ha sido un poco traumático. Estoy tomándome la libertad de navegar un poco sobre la sección de equipo de tu página, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de este modelo y también de lo que me ha traído la pandemia a la práctica del propio programa es esto de poder manejar las tomas de apoyo uno mismo, ¿no? Me parece bien interesante. De hecho, estoy todavía aprendiendo. Hay cosas de la transición y estoy experimentando algunas herramientas distintas al Zoom que ya, si todo resulta, les traeré novedades la próxima semana. Entonces, claro, eso me permite, por ejemplo, hablar contigo sobre tu propia página web en vivo y en directo, ¿no? Voy a dejar de compartir por un segundo. Bueno, tu página voy a poner de fondo la página del programa de Cultura Digital, ¿no? Y quisiera más bien empezar con algunas preguntas que sí tienen que ver ya específicamente con lo de seguridad y Ajá. privacidad, ¿no?
la coyuntura no me deja abstraerme del asunto de los audios, ¿no? Y ahí no quiero entrar en detalle porque en realidad el programa no está pensado en hacer coyuntura y mucho menos política y este tipo de política menos. Entonces, pero sí creo que hay una pregunta interesante que es, ¿cuál es la validez legal, ¿no? de un audio, ¿no? En general, ¿no es cierto? Me imagino que habrá algún tipo de reglas que permiten convertir a un audio en una prueba, ¿no? Ujú. ¿Es cualquier audio se convierte automáticamente en una prueba fehaciente en sí misma? Mira, el tema incluso, yo no soy, digamos, un litigante que no litigo en procesos, pero cuando he conversado ese tema incluso con especialistas en procesos judiciales, incluso hay una discusión interna sobre qué cosa se considera prueba lícita o prueba ilícita, ¿no? O sea, es cuando es obtenida a través de un medio eh, no legal, ¿no? Si nos retrocedemos en el tiempo, uno de los primeros casos mediáticos grandes donde se dio este tema fue el caso de los Vladivideos, ¿no? O sea, donde tú tienes a una Claro. persona a otra sin su autorización y si eso constituye una infracción a la privacidad o a la intimidad, o si cuando hay un tema de interés público, ya se pueden admitir, digamos, esos audios como para investigar lo que está de fondo, ¿no? No hay digamos, una posición única, pero han habido muchos casos en los que se han aceptado este tipo de audios para poder investigar justamente algo mayor que está detrás, ¿no? Entonces, eh, pero sí, es válida el cuestionamiento, ¿no? Totalmente. No, claro, porque habría una especie de juego de el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Es decir, si usando métodos ilegales para rescatar pruebas puedo tener el, la esperanza o la hipótesis de que van a ser aceptadas por un fiscal o van a ser aceptadas en un proceso judicial, de alguna manera es un aliciente, ¿no? Es un aliciente a hacer chuponeo, interceptación telefónica, ¿no? Porque es paga, o sea, hay un incentivo. Claro que por otro lado también hay delitos en el Código Penal que sancionan justamente la violación a la intimidad, no la interceptación telefónica. Entonces, sin embargo, cuando te topas en un caso en el que un juez admite estos medios como pruebas, sí puede generar ese efecto, ¿no? Sí, eso es lo que yo, claro, y entonces eso ya abre un poco a lo que sí estaba pensado originalmente que conversáramos, ¿no? ¿Cuáles son las normas, las leyes que regulan, que rigen la seguridad y la privacidad? No la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Sino la seguridad de tus datos, la seguridad de tu manejo digital, ¿no? Y la privacidad digital. ¿Hay normas específicas o son las normas generales que tienen una cobertura hacia lo digital? Son las normas de protección de datos personales, ¿no? En el Perú existe una ley, un reglamento, una ley que se dio en el 2011 y luego un reglamento en el 2015, que realmente el reglamento es el que hace que todo el régimen entre en vigencia. Y en el 2015 fue un año donde recién se empezó con la evangelización de este tema, con la importancia de en qué consiste la protección de datos personales, que básicamente es que nadie puede utilizar tus datos que identifiquen a una persona natural sin su permiso, ¿no? Entonces, básicamente la idea es empoderar al ciudadano para que el ciudadano pueda controlar qué cosa es lo que se hace con su información cuando éste le entrega, bien sea a través de un pedido de delivery o de una cita al doctor o de cualquier tipo de interacción, ¿no?, que tenga. Digamos, y los datos personales son, o sea, están definidos, están clasificados. Además, entiendo que incluso hay una autoridad autónoma en el Ministerio de Justicia, ¿no? Adscrita al Ministerio de Justicia, que tiene como principal actividad velar por los datos personales. Pero es más o menos fácil que nos cuente cuáles son esos datos personales, o sea, el nombre, el apellido, ¿no? O sea, hay dos clasificaciones grandes dentro de la ley. Los datos personales, digamos, estándar y datos personales sensibles, ¿no? Ya. Los estándar pueden ser tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu número de DNI, ¿no? Información con la que la norma dice que a través de medios razonablemente utilizados puedo yo llegar a Sandra Marconi, ¿no? Ya, ¿Qué cosa es razonablemente utilizado? No sé, un buscador de internet, algo que me claro. permita llegar rápidamente Pero este concepto de dato personal igualmente es medio dinámico, porque, por ejemplo, yo puedo decir, ok, ya, la placa de tu auto, ¿es un dato personal o no es un dato personal? Y alguien me podría decir, depende, ¿no?
el típico tema legal siempre depende. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así? Porque el dato, la placa de un auto puede llevarme a Sandro Marcone o a la empresa de Sandro Marcone. Si me lleva a la empresa de Sandro Marcone, entonces ya no es un dato personal porque es un dato que identifica a una empresa y las personas jurídicas no están incluidas dentro del concepto de dato personal, solo personas naturales, ¿no? Entonces, hay ciertas zonas grises ahí dentro de la definición, pero básicamente es cualquier dato que me permite llegar a ti. Y los datos personales sensibles son aquellos que por el mismo nombre hacen relación a, por ejemplo, tu salud, dato de salud, por ejemplo, si te has infectado de COVID, si es que tienes alguna enfermedad sexual, si es que tienes alguna preferencia sexual, si estás Incluso afiliado. mis antecedentes familiares, es decir, si mis padres tuvieron cáncer, ¿no? Ese dato que podría establecerse algún tipo de prevalencia o de probabilidad de que yo tenga cáncer, ¿eso está tipificado como dato personal también? Es un dato sensible, podría ser un dato sensible porque es de salud, ¿no? O sea, si bien está referido a otras personas, sí puede tener algún tipo, o sea, yo podría llegar a través de esa información a construir tu perfil de salud, ¿no? O sea, claro. O sea, en general es todo aquello, pensando ya en el mundo digital, ¿no? Es toda aquella información que le permita a alguien sacarme del anonimato, ¿no es cierto? Sí. De individualizarme, o sea, poder agarrar e identificar, ¿no? En esa línea, el número IP no es, ¿no es cierto? El número IP todavía no llega a ser considerado un Yo dato creo que personal. llega a ser considerado. Hay informes, por ejemplo, de la Autoridad de Datos Española que dicen que sí. Yo creo que, salvo que sea un IP estático, Exacto. pero si es un IP dinámico, como la gran mayoría que cuando te conectas a Internet, entonces eso es relativo. Es como decir la dirección de tu casa. La dirección de tu casa será un dato personal en la medida que junto a otra información llegue a que tú vives ahí, ¿no? Pero si no, Claro, pero si yo publico, si yo posteo ahora, ¿no es cierto? Gracias a Óscar Montezuma, que vive en la avenida 28 de julio 345, ¿no es cierto? Eso tú podrías reclamarme, ¿no? claro. Embanderando la ley, en principio, o sea, podrías... Sí, sí. En el contexto de la pandemia el tema se ha puesto más interesante. Por ejemplo, todo el tema de la medición de la temperatura es un tema interesantísimo. En Argentina la autoridad argentina ha sacado unos lineamientos porque, claro, las empresas para cumplir con los protocolos están midiendo la temperatura cada vez que tú entras a un local y te apuntan y te piden tu teléfono, ¿no? Pero no te piden el consentimiento. Igual cuando la vez pasada me llegó un pedido de pollo a la brasa, en la etiqueta del pedido salía cocinero y el nombre del cocinero y su temperatura, empaquetador, el nombre del empaquetador y su temperatura. Entonces, eso, por ejemplo, también tiene que estar alineado con la norma de datos personales porque a estas personas les tiene que dar el consentimiento para poder mostrar esa data también, ¿no? Empiezan a armarse grises muy rápidamente, ¿no es cierto? Muy rápido. Por ejemplo, al inicio de la reactivación de los servicios de delivery, se tomó como costumbre muy rápida pedirte tu DNI y el repartidor le tomaba una foto al DNI, ¿no es cierto? Que claro, yo no lo permití porque me parecía que estaba quebrando flagrantemente la ley de acceso, digamos, mi privacidad, ¿no? Yo te puedo mostrar el DNI, pero no, o sea, si ni siquiera debería dejarlo en la puerta de un edificio, me imagino que mucho menos dejar que le saquen una foto. Claro. Y la autoridad la autoridad de datos personales que está dentro del Ministerio de Justicia sacó un comunicado por este tema, dijo que esa es una captura desproporcionada de datos personales porque no estás captando solamente el dato de Sandro Marcone, sino toda una cantidad de información adicional que no tendría relación con la contratación del servicio, ¿no? O sea, como que es desproporcionado para la finalidad en que necesitas el dato, ¿no? También se toman fotos recibiendo el pedido, por ejemplo, ¿no? Esa es otra. Entonces, no me tome fotos, no, si es que para confirmar de que te lo estoy entregando, ¿no? Entonces ahí hay temas. Es que claro, yo creo que hay una discusión que en general los usuarios no tenemos claro, ¿no? Y yo creo que aquí viene pues este concepto que he visto aplicado en la regulación de telecomunicaciones y que creo que podría aplicarse a muchas regulaciones, que tiene que ver con el usuario diligente, ¿no? Uh-huh. Que, claro, en esta pandemia, en este contexto, todos nosotros debemos empezar a entender mejor algunas cosas. Por ejemplo, decir número IP ya no debería ser como hace 6 meses, ¿no? Una cosa
de tecnólogos, ¿no? Yo creo que cada uno en sus casas debe tener cada vez más conciencia de cómo se configura el acceso a Internet, porque ya no estamos hablando de un acceso suntuoso, ¿no? Lúdico, sino hay mucha gente que trabaja y estudia a través de esa conexión, ¿no? Pero en la misma línea, ¿no? También tendrían que tener claro cuáles son sus deberes y sus derechos en función a estos espacios públicos y privados, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es algo que no está, o sea, pese a que la ley ha tenido ya bastante vigencia, desde el 2015 han pasado 5 años en donde se ha madurado bastante esta sensación de parte del público en general sobre sus datos personales, todavía falta un camino largo, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Indecopy también ha entrado dentro de esta discusión porque cambió el código de consumo hace un par de años, permitiéndole también entrar a fiscalizar el tema de llamadas telefónicas que hacen telemarketing, ¿no? Utilizan centros Claro. de call centers. Entonces, tienes ya dos autoridades que están fiscalizando permanentemente el tema y que están mirando este asunto. Y eso ha generado cierta conciencia, pero aún, como tú dices, hay zonas grises, hay poca información, entonces hay que seguir educando en esta materia. Hay una conversación que a mí me parecía especialmente interesante, que tiene que ver con la educación, en realidad, ¿no? Y con esto que hemos estado conversando sobre valorar tus datos, ¿no? Y no solo valorarlos en el sentido de que cuando usas una cuenta de correo gratuita, tú le entregas tus datos y le autorizas a quien te está proporcionando ese servicio gratuito a usar tus datos para una serie de cosas, sino valorarlos también desde el punto de vista de salud mental, ¿no es cierto?, y de salud pública. Esta discusión fue casi como un experimento en Facebook, en realidad, ¿no?, en donde yo planteaba esta reflexión de si las escuelas, los colegios, ¿no?, y las universidades e institutos tienen el derecho a exigir que las cámaras se prendan durante la sesión de clase, ¿no?, ahora que están estamos en la modalidad no presencial. Y si no, si los estudiantes tienen el deber de prender la cámara, ¿no? Y claro, la gente se enfocaba mucho en lo útil que podía ser tener la cámara prendida, pero no era lo que yo realmente estaba planteando. O sea, más allá de la utilidad, ¿no es cierto?, se trata de este enfoque de derecho para los niños, aunque no sean mayores de 18 años, pero también este enfoque de valorar tu privacidad, ¿no? Independientemente que pueda ser muy útil, y la gente hablaba sobre muy útil. Entonces, ahora, ¿soy un paranoico o desde tu punto de vista, ¿no?, experto, sí te parece que hay una brecha de privacidad y de seguridad detrás de esa situación? O sea, ¿te refieres a una brecha de seguridad en el sentido de la utilización de estas herramientas de videoconferencia para dictar clases? Sí, o sea, digamos, específicamente en que el colegio, que la escuela, que la institución obligue al estudiante a tener la cámara encendida permanentemente. O sea, que no sea una decisión del estudiante, sino que esté obligado a hacerlo. Yo creo que tiene que ser una decisión del estudiante, ¿no? O sea, salvo que al apagar la cámara se obstruya por completo el proceso de educar, ¿no? Que hemos visto que no es así. O sea, no es que tú apagas la cámara y te desconectas automáticamente de la plataforma, ¿no? De hecho, muchos sistemas de plataforma de videoconferencia durante esta crisis se han visto obligados, porque al inicio no tenían configuradas estas opciones de manera tan amigable al menos, de que apenas empiezan a grabar, tiene que aparecer un mensaje que te diga, ojo, estamos grabando, si quieres te quedas, si quieres puedes retirarte, ¿no? Porque de alguna manera te advierten de que lo que sea que vayamos a conversar en esta sesión se puede quedar registrado en la plataforma, ¿no? Entonces, ahí es importante notar una cosa, es en la plataforma, cualquiera que sea, a la que yo como persona que estoy grabando puedo tener acceso, pero también habría que ver si es que la propia plataforma va a mantener una copia adicional de eso durante algún tiempo más, porque muchas de estas plataformas lo que tienen también te dicen, puedes borrar toda la información, pero se quedará durante un tiempo backup, ¿no? Entonces, esos son detalles que es importante conocer también, ¿no? O si el colegio, la escuela, la universidad está usando una cuenta pagada o gratuita del Zoom, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tipos de seguridades y de mecanismos de seguridad tiene, ¿no es cierto? Porque podríamos decir, es distinto, ¿no?, si hay una relación contractual,
¿no? De la plataforma con la institución, ¿no? Y es probable que ahora que empecemos a pensar hacia lo largo y ancho de lo que la semipresencialidad nos va a dar, las escuelas tendrían, en universidades, en general, las instituciones educativas, redefinir sus contratos sociales con los estudiantes y con los padres. Sí, yo creo que va a haber mucho de eso. De hecho, cuando a mí me ha tocado dictar en universidades, también yo dicto en la universidad y a veces, si bien el proceso de enseñanza puede sentirse un poco como, se puede sentir un poco de desolación en el medio del dictado porque tienes a las cámaras apagadas y a veces tú dices, entonces, ¿qué opinan chicos? Y nadie habla nada. Entonces, a veces creo que la sensación de tener la cámara prendida te da esa idea de que estás como ese contacto visual que por lo menos te mantiene conectado, ¿no? Pero yo creo que esas dinámicas van a cambiar mucho, ¿no? Sobre todo en la medida en que esto se extienda y ya o sea, sea más difícil cada vez enganchar o sea, estamos en un proceso también de saturación de pantallas, ¿no? De pantallas todo el día, ¿no? Es que, claro, yo creo que en mi argumentación sobre que la escuela no tiene el derecho a exigir que sea obligatorio y por lo tanto el estudiante no tiene el deber de prender la cámara al menos que él decida hacerlo, ¿cierto? En esa argumentación yo creo que hay distintos tipos de razones, ¿ya? Hay una que es administrativa, la que tiene que ver con, si yo le estoy enseñando a 25 chicos, que los 25 tengan la cámara prendida, no tienen sentido, porque al menos que tenga una segunda persona que me está ayudando a panear todas las cámaras, lo más probable es que yo solamente voy a poder ver en simultáneo, ¿no? Un número menor a 20 o 25. ¿Cierto? Entonces tengo a alguien con la cámara prendida, aunque yo no lo estoy mirando. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una primera restricción, ¿cierto? Que es, como yo diría, administrativa. Sí, totalmente, totalmente. Tú no puedes ver a todos al mismo tiempo, o sea, Entonces, técnicamente. claro. Hay otras cosas que ya son más profundas, ¿no es cierto? Una pedagógica en términos de que esté con la cámara prendida tampoco me asegura la calidad del proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Que es lo que muchos defendían en el Facebook, ¿no? Decían, no, porque se necesita la interacción, el lenguaje corporal, ¿no? Y claro, efectivamente, yo te estoy viendo ahora, tú me estás viendo ahora, hacer esta entrevista sin poder vernos sería más complejo, por supuesto. Pero si tú me dijeras, Sandro, yo prefiero no proyectar mi imagen, ¿no? Aunque tú no tengas más de 18 años, yo y la sociedad tendríamos que respetar, propongo, ese Y legal, derecho. también la ley te permite que a los chicos de la ley de datos personales habla sobre el tema del tratamiento de sus datos personales. Y te dice que de 14 a, hacia arriba pueden también ellos decidir, ¿no? Claro. Si pueden o no. Eh, entonces, de 14 para abajo es con la autorización de los padres, ¿no? Pero de 14 hacia arriba ya pueden ellos decidir si es que su voz, su imagen deba ser transmitida o publicada o no, ¿no? Entonces, sí, es un tema que yo también estoy de acuerdo con esa posición de que en realidad es algo que tú tienes que decidir, ¿no? No te pueden imponer eso, salvo que sea imprescindible o que no se pueda llevar a cabo la prestación del servicio de educación porque tengas la cámara apagada, que no creo que es el caso, ¿no? No, porque además tú podrías decir, si es un tema de identidad, ¿no es cierto? Y claro, había la gente que decía, no, por el Zoom bombing, ¿no? Las cámaras prendidas para evitar el Zoom bombing. Y en realidad es una falacia, porque las cámaras prendidas no van a evitar eventualmente el Zoom bombing. Hay otro tipo de herramientas que podrías tener o podrías usar para evitar eso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver más con, digamos, en la asistencia, ¿sí? Tú podrías pedirle al chico, ¿no? Imagino que estamos en una clase y yo le digo, bueno, Oscar, ¿qué opinas tú de lo que acabo de decir? ¿No? ¿Puedes prender tu cámara? El chico dirá sí, no, prenderá, no contestará, ¿no es cierto? Porque de repente no está, porque de repente se había ido, no está escuchando, ¿no? Entonces, en instantes, tú puedes pedirle en instantes, ¿no? O en el momento de ingresar, ¿no? Puedes establecer el protocolo para que cada chico, cada vez que ingresa, ¿no es cierto? ¿no? Prende la cámara, saluda, ¿no? Y luego, si quiere, apaga la cámara. O si la deja prendida, ¿no? O Sí, sea, o hay sea, lo una que serie de... Sí. desarrollar una política de cámaras encendidas, ¿no? Que es como una política en la que lo mejor sería si todos nos conectamos de esta manera, pero exigirlo no creo que sea una
o sea, no creo que esté alineado ni con lo que establece la norma, ni por el otro lado con protocolos, digamos, razonables dentro de una entidad educativa, ¿no? En espacios de oficina también ocurre lo mismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi equipo en Newbox, tenemos esta política de cámaras prendidas, pero si hay alguien que ese día no se siente bien o no quería poner su cámara porque, no sé, o sea, decidía estar en su cama ese día y conectarse de su cama en pijama, entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, no tienes puedes no prenderle y dice, no, hoy día no, paso, ¿no? Y eso es normal. Así es, al menos que en algún momento el contrato, ¿no? El contrato laboral, y yo creo Claro, que todavía no estamos en ese estado, ¿no? no En hemos esa situación, incluya una cláusula, ¿no? No podríamos llamarla presencialidad, ¿no es cierto? Porque no es presencia, sino, o presencia digital, ¿no? Una cláusula de el trabajador estará obligado a estar conectado visualmente, ¿no es cierto?, de manera síncrona o al menos 4 horas al día, ¿no? Es Eso que creo podría ser. que va a pasar es que esta crisis también nos está trayendo una discusión bien profunda sobre lo que va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Porque todas esas luchas que se dieron hace miles de años por el tema de las 8 horas y todo, trajeron también por otro lado un mundo corporativo que es que, como dicen los gringos, me encanta que en el inglés a veces puedes agarrar palabras que te resumen muchas cosas, o sea, Eso no me topeico. sí, entonces es como, ellos dicen los seat warmers y los clock watchers, ¿no? O sea, la gente que está calentando sitio y los que están mirando el reloj para ver. Entonces, ese controlismo que existió en la forma tradicional de la corporativa, ahora ya pierdes control sobre eso porque tu forma de medir va a tener que ser resultados, básicamente. No vas a poder estar midiendo que se conectó a tal hora y no sé qué, y estar como haciendo micromanagement de toda la gente de tu equipo. Entonces, ese tipo de cosas creo que van a cambiar drásticamente la forma como trabajamos también. O sea, yo creo que lo que tú mencionas y tiene que ver con el mundo laboral y por supuesto con el mundo educativo también. Y está alrededor de dos conceptos que la gente no necesariamente identifica como claves en este proceso, porque todo el mundo piensa inmediatamente cuando se habla de lo digital en la tecnología, ¿no? Pero hay dos conceptos que tienen que ver con la disciplina y la autoridad que van a estar permanentemente desafiados en esta época de transformación digital. ¿No es cierto? ¿De dónde viene la disciplina? ¿Qué cosa se debe hacer por disciplina? ¿Qué cosa no se debe hacer por disciplina? ¿No? De cómo se ejerce la autoridad, de dónde proviene la autoridad, se ponen sobre la mesa, ¿no?, las falacias con las que hemos estado viviendo, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Eso es algo, por ejemplo, que yo siempre critico mucho del mundo legal, ¿no? En el sector legal, todo es, los modelos clásicos de firma de abogados venden tiempo, venden horas. O sea, Claro. todo es. Entonces, yo lo que dijimos en Newbox desde el día uno es como parte de esta tendencia de New Law es eliminar por completo ese tema. O sea, nosotros no vendemos ni ofrecemos tiempo, sino vendemos resultados, satisfacción al cliente, ¿no? Ahí es donde está el core. Entonces, en la medida en que tú tengas, y claro, ¿a qué te lleva una estructura de precios así en la que tú vendes tiempo? Que internamente controlas tiempo también. Entonces, estás obsesionado todo el tiempo en que tu gente llene un mínimo de horas al día y sientes que eso agrega valor. Entonces, al final, genera sentidos perversos también hacia adentro de la organización porque el ambiente tampoco se pone un poco tóxico donde todo el mundo tiene que como sea, llegar a esa meta en fin, como sea, ¿no? Así es, claro. Entonces, eso, digamos, ya se había generado algunas revoluciones de ese tipo laborales cuando las oficinas, ¿no?, en la lógica de imitar el Silicon Valley, ¿no?, ponían juegos en espacios públicos, ¿no? Yo recuerdo de la Red Científica Peruana hace muchos años, se puso una mesa de billar, se puso si no me equivoco, una mesa de ping-pong, ¿no? Y era muy interesante cómo al principio la gente sentía que solo podía usarlos a la hora de salida o a la hora de almuerzo, ¿no? Y se miraban mal entre ellos, ¿no es cierto? Si alguien estaba pues a las 4:30 de la tarde jugando, ¿no? Se miraba, o sea, había un castigo social, Sí, ¿no? Que claro, que tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con la disciplina. O sea, ¿qué es más importante? ¿Haber estado frente a mi computadora 8 horas, ¿no es cierto? O haber producido el valor equivalente a 8 horas de trabajo, ¿no? claro. Si tú eres capaz de producir valor, el suficiente valor, ¿no es cierto?, en 2 horas, ¿no?, ¿por qué exigirte que estés calentando el sitio, ¿no?, exclusivamente? Por Yo eso tenía yo creo, dale. he conseguido en un viaje a Estados Unidos una taza que botaba humo, ¿ya?
Nunca me voy a olvidar, él dejaba la taza puesta ahí y su saco en el sitio y se iba. Pero parecía, te juro, cuando tú veías, porque botaba un humito así, que parecía que su taza, que él se había parado un rato. Entonces al final terminas uno engañándose a sí mismo, ¿no? Con ese tema, con esos esquemas. La digitalización, la transformación digital que estamos viviendo ahora está rompiendo mucho con esos parámetros de control físico que existían en los espacios de trabajo, en los procesos educativos, en muchos espacios de la vida en general, ¿no? Totalmente, y es de alguna manera, eso, ¿no?, nos lleva a pensar en este fenómeno del público cautivo, ¿no? Que yo creo que en educación se aplica mucho más, pero que tiene que ver con lo que tú hablabas de trabajo, que es los resultados más que el proceso, ¿no es cierto? El proceso en sí mismo, ¿no? Y claro, lo importante, lo interesante es que para algunos maestros, en la etapa formativa, es decir, en inicial, primaria y secundaria, eso es importante, es formativamente importante obligar a los chicos a hacer cosas, ¿no es cierto? Y es extraño, a mí me parece extraño, ¿no es cierto?, cómo hemos llegado a construir esta idea de disciplina asociada a la obligación, ¿no es cierto? Claro, es que esa es la lógica de a cocachos aprendí, la letra con sangre entra, ese tipo de lógicas que quizás en su momento eran las formas de educar, pero que ahora han cambiado también mucho, ¿no? Mucho más allá del tema tecnológico, las formas en cómo aprende la gente en el mundo laboral, el famoso derecho de piso, que yo digo en el mundo legal, es el único derecho que no te enseñan en la universidad y lo aprendes a patadas Claro. Escucho a veces a abogados decir, yo aprendí gracias a eso, ¿no? Entonces yo digo, ¿estás seguro de que tu proceso tiene que ver con que te hayan mandado a servir café o que te hayan hecho amanecerte de un día a otro? O sea, no hay un correlato, creo, técnico entre cosas, pero es parte de una época de educación que educó así, ¿no? Es una narrativa, ¿no es cierto? Se convierte en una narrativa, ¿no?, que le da más valor a lo que tienes porque en principio la has pasado duro, ¿no es cierto? Y claro, no tiene nada de malo el esfuerzo y que además que la gente, los chicos, entiendan que las cosas no aparecen por sí solas, sino que hay un esfuerzo detrás, ¿no es cierto? Pero ese tiene que ser un entendimiento, ¿no? Si solo se lo dices y los obligas a sufrir, ¿no?, por rol, por norma, ¿no? Claro. No van a aprender nada, ¿no?, más que convertirse en sumisos. O sea, y esa a mí una de las cosas que me preocupa porque me parece muy fuerte. Si dejamos que una autoridad, hoy la escuela o el maestro, pueda decidir sobre si el chico de 11 o 12 años prende o no su cámara, el mensaje que le estamos dando a ese chico es que puede efectivamente luego otra autoridad con más poder, una autoridad del mundo adulto, ¿qué cosas no va a poder hacer? O sea, va a ser válido, o sea, estamos validándole a la generación que viene el hecho del Big Brother, o sea, estamos creando nuestro propio monstruo. Es verdad, es verdad. ¿No? Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, ya sea por la ley de protección de datos al menor e incluso por la ley de la privacidad de las telecomunicaciones, tú sí ves desde el lado legal al menos algo que mirar en el tema de las pantallas prendidas y apagadas. Que algo también de esto debe haber no lo he visto específicamente, pero puede estar enlazado con la norma del Código de Niños y Adolescentes también, ¿no? O sea, porque es una norma que aplica también. Entonces, si es que tratamos de entender todo de manera conjunta, sí, legalmente yo creo que no existe un fundamento claro con el que te puedan decir, tienes que aprender tú, estás obligado a, ¿no? Es claro, es claro. En esta lógica de espacios públicos y privados, ¿no es cierto? Así como tenemos, o sea, porque una de las cosas que yo escuchaba, leía en realidad en los comentarios del Facebook, era en el aula, en la clase, el maestro es el que pone las reglas. Entonces, si el maestro dice que hay que aprender, ¿no es cierto? Pero ya no es el aula en la escuela, ya no es ese espacio físico que está dentro de la escuela, ¿no es cierto? Ese alumno, ese estudiante, está en su casa. Ahí hay una mezcla de espacio privado y espacio público, ¿no? ¿Qué cosa es lo que rige el maestro, efectivamente, sobre qué puede regular en la clase
como el jefe en el trabajo y sobre qué no, ¿no es cierto? O sea, porque yo podría, si no estuviéramos ahora conversando, si no tú estuvieras hablando y yo solo escuchando, yo podría mirar lo que tienes detrás en este momento y hay un montón de cosas que puedo saber de ti por lo que tienes detrás, ¿no es cierto? Claro, Algunas puedes no querer que seas pública, ¿no es cierto? Tú podrías claro. perfectamente no querer que alguna de esa información que está detrás en esos objetos sea pública, ¿no? Tenemos estos amigos con los que nos reunimos y a veces toda la reunión es una reunión de diversión. Discurre alrededor de esos detalles, ¿no? Que están siendo expuestos, ¿no? En el reflejo de un lente, ¿no? O en una taza humeante, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, son riesgos reales, pero que la gente subestima, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Has tenido en estos meses, has tenido algún caso de esta diferencia de espacios públicos y privados? Algo que te haga, digamos, que te haga sentido mencionar asociado a este tema ahora? Temas o sea, he visto y me han comentado experiencias de esto que te digo, de cómo se busca a veces controlar desde el espacio físico el mundo laboral, ¿no? A través de prácticas que buscan controlar. Te dije que, por ejemplo, cosas como me incomoda, alguien comenta por ahí, ¿no? Esto corrió a través de un viral que pasó por redes sobre, me incomoda que la gente no haya activado en su WhatsApp la opción de check azul, ¿no? Y si es que no lo activan, vamos a tomar medidas, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no me contestan, o sea, no puedo ver que recibiste lo que te mandé. Claro, no has acusado recibo, no has acusado recibo. Entonces, eso me genera la sensación de que no te interesa lo que te digo y entonces, ni modo, pues se las verán, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí, y sobre todo esta sensación de pérdida de control que tienen muchos empleadores tradicionales que aquí buscan equiparar el espacio de trabajo remoto al espacio de una oficina física. Incluso me ha sorprendido mucho y lo he criticado públicamente que hayan abogados que estén exigiendo o sugiriendo o aceptando la ida voluntaria de su equipo a la oficina cuando no es necesario, ¿no? Entonces, por ahí uno me dijo, es que tenemos que, no, se sacaban hasta razones del sistema inmunológico, que el sistema inmunológico está más activo cuando lo tienes activo entre gente para que se defienda mejor. Yo decía, Claro, no, una especie de inmunidad de rebaño corporativa. sí, corporativa. Entonces decía, no, sí, además yo digo, sí, eso podría ser en el caso de una enfermedad común, pero estamos hablando de un virus que no conoce nadie, entonces es una cosa, pero sí, salen todos esos tipos de casos y estuve también en un Zoom bombing, que es algo que me pareció perturbador, pero interesante porque estos temas me apasionan, al igual que a ti. Entonces, estar en el medio de eso fue increíble porque de pronto empiezan a entrar un montón de gente que te empieza a rayar, te ponían unas imágenes de Bob Esponja y luego pornografía explícita por toda la pantalla y se cayó la llamada y había unas voces de gente que hablaba como tratando de imitar el español. No, una cosa, pero así bien perturbadora. Y al final, claro, esto lo que ha llevado es a que las plataformas también refuercen sus medidas de seguridad y que nosotros, los que organizamos estos espacios, también tengamos configuraciones de privacidad más adecuadas a poner Así claves, no es. sé, publicar los links abiertos de una sala de conferencia y cosas de ese tipo. Así es. O sea, lo que pasa es que ese es el tema que también es importante, que creo que tiene que ver con el asunto del usuario diligente. O sea, tenemos que habitar nuestros espacios digitales. O sea, tenemos que saber configurarlos, ¿no? El Facebook es una fuente de inseguridad, por supuesto. Lo va a ser más en la medida en que menos me he involucrado en configurar los detalles más específicos de privacidad y de seguridad, ¿no? Pero eso da flojera, ¿no es cierto? ¿No? Ah, sí, sí. Entonces, no hay una valoración todavía sobre la privacidad y la seguridad. O sea, no Y, solamente con los chicos, sino uno mismo. y en la pandemia han aparecido situaciones bastante especiales que tienen que ver con o sea, ha aumentado, en la medida que somos más digitales, los delincuentes informáticos, digamos, están más al acecho, ¿no? Entonces nos llegan mensajes de actualiza tu información, un phishing, ¿no? Actualiza tu información y supuestamente es tu banco, ¿no? Pero no es tu banco. Haces clic en eso y entras y te abres la puerta, ¿no? O a un ataque o a un robo de información o
he visto en las últimas semanas que se han estilizado y refinado un poco más estos estafadores digitales, y en LinkedIn, que es una red profesional y que tú dirías, bueno, acá nadie me va a contactar para eso, están empezando a llegar mensajes de posibles ofertas de trabajo ficticias o gente que te dice, te das cuenta en la redacción, ¿no? Creo que me gustaría tomar contacto con usted para una conversación, ¿no? Y te ponen un mail para que escribas. Entonces, Así es. cosas que uno no se espera en una red social de trabajo ya están empezando a ocurrir, ¿no? Es que además, claro, y esa es un poco la propuesta de cultura digital, ¿no? Punto P. O sea, en realidad, lo que nosotros estamos diciendo, la gente en general está desvalida respecto a este tipo de cosas. O sea, porque son cosas que normalmente es el sentido común, ¿no? Hay cosas que tú aprendes en tu familia a la hora de socializar, ¿no? Que los adultos te van contando y que hacen que tú tengas más o menos cancha, más o menos calle, ¿no? Y que entonces sepas que si vas a pasar por determinada avenida, pues no sacas la billetera, ¿no? O sea, Claro. hay cosas que tú, el sentido común te entrega, ¿no? A los chicos, ¿no? Que no van solos al baño en un cine o en un centro comercial. O sea, hay una serie de cosas, pero ese kit de sentido común, de supervivencia digital, no viene, pues, no está instalado, ¿no? Cuando nosotros que somos ahora padres, tu generación, mi generación, un poco más arriba, un poco más abajo, estábamos en el colegio, no había internet, ¿no? Entonces, Claro. no había este proceso de digitalización, ¿no? De uso cotidiano de lo digital, desde el lado más allá de lo operativo, más allá de saber prender o apagar. Además, el monstruo de Armendáriz era una persona física que te podía venir a llevar, ¿no? Entonces, pero en el mundo digital es algo que es bien difícil de distinguir si es que se te acerca un extraño a hablarte, puede venir disfrazado de tu amigo, con un nick de alguien que tú asocias que es conocido, o sea, empiezan a haber unas matices que son mucho más difíciles de ubicar. En el caso de mis padres, por ejemplo, en plena pandemia, les llegaban unas cosas y me preguntaban todo el día, me ha llegado esto, ¿lo abro o no lo abro? ¿No? Y eran cosas que tú las veías y parecían reales, ¿no? O el típico mail que te dice, te mando las fotos de la fiesta de ayer, y es un attachment que lo abres y abriste la puerta al... Sí, no, clarísimo. O sea, yo creo que ahí el correo electrónico en los inicios de los 90, ¿no? Sí tuvo un proceso un poco más calmado. O sea, el correo electrónico sí tuvo, lo que era lo más activo del Internet era el correo electrónico. Había eso que se llamaba el netiquette, no sé si te acuerdas, que era, ¿no? La etiqueta del Internet, ¿no es cierto? Internet, sí. Entonces, claro, el correo electrónico te ayudaba. Ahora, el correo electrónico sigue siendo una herramienta, ¿no? Y muchos de los intentos vienen por ahí y los usuarios diligentes tenemos que aprender a identificar URLs. Tenemos que saber lo que es un URL, tenemos que saber lo que es un dominio, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, poder saber hacer un juiz, ¿no es cierto? O sea, una herramienta que antes hacían solo los programadores, que te permite saber este dominio a quién está registrado. Bueno, de hecho, ahora hay una protección, ¿no es cierto? Ahora mucha gente registra el dominio y se mantiene el anonimato. Pero hay que empezar a leer, ¿no es cierto? Porque entonces, claro, el nombre del banco vialibre.p, ¿no es cierto? Ese no es un dominio en el que puedas confiar, ¿no? Entonces, pero eso nos enseña y efectivamente hay pues que trabajar un poco en esa cultura digital. Mira, estamos ya, llegando ya son casi las 4. Tengo un último segmento que es el segmento de reactivación digital. ¿Hay algo que quieras que se haya quedado en el tintero, que quieras comentarnos especialmente sobre esto o estamos ya, hemos No, creo agotado? que hemos cubierto ahí bastante los temas de mayor preocupación que se están dando ahora en el mundo digital. Cada vez más van a empezar a haber estas preocupaciones de temas de datos. En la medida que esta pandemia siga e incluso se vaya, hay mucho dato nuestro de salud que nos identifica que va a estar dando vueltas por ahí. El uso en temas digitales, el uso de las cookies se ha convertido en un tema muy interesante también para evaluar por parte de la autoridad, porque recientemente han habido bastantes inspecciones sobre webs que están utilizando cookies para obtener información personal. En Europa esto ya se reguló a través de una norma que establece que tienes que tener una política especial de cookies. En el Perú todavía no existe una norma tan específica, pero sí la regla general que es que tienes que cada vez que obtienes, que usas datos, tienes que pedir el permiso, ¿no? Entonces,
se vienen cosas bien interesantes. La privacidad va a estar más que nunca en el tapete, en la discusión grande. Incluso, como leí hace poco, todos esos temas de tecnología en general se están llevando a un terreno bien político, ¿no? Entre una nueva especie de guerra fría entre Estados Unidos y China, que Por ejemplo, claro. ahora por quién es el que desarrolla tecnología más rápido y el que se impone sobre el otro, ¿no? Entonces, en el medio están los derechos de los internautas, de los ciudadanos que están un poco ahí en el aire, ¿no? Pero que ya hay regulación, hay intentos, igual siempre van a ser un tema de discusión permanente. Totalmente. Yo te agradezco muchísimo tu presencia, Oscar. Yo voy a pasar a compartir la pantalla ahora. Por supuesto, bienvenido a quedarte. También puedes retirarte ya cuando quieras. Yo voy a seguir con un pequeño segmento. Amigos, ustedes saben que nos hemos copiado de Marcos y Fuentes y estamos creando al final del programa un espacio, ¿no? Para que los distintos servicios, pero profesionales, todos aquellos que nos hemos reinventado durante la cuarentena, que estén esperando o mirando lo digital, ¿no es cierto? Y que quieran una ayuda para visibilizarse, estamos recibiendo por correo electrónico a smarcone@culturadigital.p, estamos recibiendo, ¿no?, su información para que sobre esa base nosotros podamos luego hacerla pública. Voy a poner la grabación. Disculpen que lo tenía. Ajá, acá está. Entonces, como saben, ya les explicaba, si ustedes quieren figurar en esta última sección del programa, lo único que tienen que hacer es escribirnos a smarcone@culturadigital y nosotros los vamos a incluir. Lo primero que siempre ponemos es el kit digital, que es un trabajo del Ministerio de la Producción, que están viendo ustedes ahorita, en unos segundos, kitdigital.p, ¿no?, para que ustedes puedan crear de la nada, ¿no?, y casi gratuito su emprendimiento digital. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Esto es un trabajo del Ministerio de Producción, y luego voy a dejar pues que el video hable por sí mismo, ¿no? Está el premio Innovate. Innovate ha puesto cosas para startups, ¿no es cierto? Ahí está también el URL para todos aquellos que quieran darle una mirada. Small business peeps, duet this so I can see your products. Show your best seller, a product that needs some more love, a new product, and your favorite product. Hola, así empaquetamos nuestro producto. Primero me desinfecto las manos, colocamos nuestro hand tag, envolvemos con el papel de seda y lo sellamos. Finalmente colocamos nuestro set Cayetana en la bolsa y lo desinfectamos. ¡Listo! Sis Shop significa tienda de hermanas y nace con la idea de personalizar cada regalo para todas las ocasiones. Las cosas más importantes de la vida son momentos, emociones y recuerdos. Nosotras queremos ser parte de ello. Sabemos que los pequeños detalles marcan la diferencia. Estamos comprometidas con el medio ambiente. Usamos productos que pueden reutilizarse como cajas de madera, envases de vidrio y papelería.
Bien, este es entonces Reactiva Digital de esta semana. Como saben, nuevamente, escríbanos a smarconi@culturadigital.p para que ustedes puedan entonces salir en esa sección la próxima semana. Dejo de compartir mi pantalla para despedirnos. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que además de culturadigital.p, que es la página web, también nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. ¿Sí? La próxima semana vamos a tener a Facundo Pérez, ¿no? Es un especialista en temas de educación superior en el país, a raíz de la publicación reciente de la Política Nacional de Educación Superior. Entonces, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado 3 minutos de las 4 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Y también gracias a nuestros aliados estratégicos en esta aventura, especialmente a Magic Media, encargado de la producción general. Hasta luego.